Hoy nos gustaría hacer una reflexión, yo creo que hablar un poco del viernes y de la Semana Santa en general. Resulta que para mí una de las cosas que más ha marcado mi vida fue cuando mi mamá me enseñó la saeta de Miguel Hernández, cantada por Serrat. En realidad era un disco homenaje que se llama Serrat Eres Único. Y es una versión fabulosa porque habla no del Jesús del Madero, sino el que anduvo en la mar. Y para mí fue, dice, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. Y le dice, tú no eres mi cantar, yo no quiero cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. Y para mí es una de las cosas que me ha más marcado y que hoy me gustaría compartir. Yo soy Marifer Centeno, soy grafóloga, ustedes me conocen. Sin embargo, un día mi suegro me decía, ¿cómo sería la letra de Dios? Y yo me quedé pensando, no hay nada escrito. ¿Cómo sería la letra de Jesús? Me, eh, me hizo reflexionar alguna de las cosas que me decía mi productor Gerardo Blumerfield, en la cual me decía que no existe un solo documento escrito de su propia mano. No existe un pergamino, no existe un papiro, un jeroglífico, no existe una nota garabateada, no existe nada. Él cambió la historia de la humanidad y no dejó ni una sola línea trazada por sus escritos. No hay nada, no hay nada. Sin embargo, fue juzgado y condenado precisamente por sus palabras. Esas que salían de una boca llena de fuerza tan arrolladora, que no necesitaron ser escritas para transformarlo todo, para ser eternas. Eran tan poderosas, eran tan profundas, tan verdaderas, que bastaba con oírlas una sola vez para que se quedaran grabadas en el corazón de quienes las escuchaba, pero sobre todo en el corazón de la historia, en el corazón de la humanidad, en el corazón de lo más profundo de cada uno de nosotros. Sus discípulos más cercanos, aquellos que caminaron con él, que lloraron con él, pero que seguramente también rieron con él, fueron los que tomaron esas palabras y las pusieron por escrito, no una ni dos, sino miles de veces. Hoy los manuscritos de los evangelios son más numerosos, son los más numerosos de toda la antigüedad. Niños, oye, estamos en nuestro especial de Semana Santa, qué barbaridad. Y bueno, existen en idiomas la forma en que se preservaron, se copiaron y se transmitió el mensaje. Y yo creo que ahí viene una reflexión que podría ser grafológica, pero sobre todo muy humana. Jesús no necesitó escribir su historia a través de la letra, sino que su palabra era tan fuerte, era tan viva, era tan eterna, que bastó con que otros la escribieran para que nunca muriera. Y su letra no solamente está en papel, está en cada corazón que se conmueve todavía al leer bienaventurados los pobres de espíritu. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo el no temas, el miedo que es tan absolutamente humano. Sus palabras fueron tan poderosas que no requirieron de caligrafía, bastó con que fueran pronunciadas para que el mundo entero las escribiera después. Esto me lo comentó Gerardo y me quedó muy grabado. Fueron pronunciadas y fueron escritas y marcaron y escribieron la historia de la humanidad. Y parece que tu propia letra, que a veces tu mensaje puede parecer pequeño, a veces tu propia historia, a veces creo que nos sentimos tan completamente insignificantes en un mundo que es tan enorme y en el cual podemos controlar tan poco, si no es que casi nada. Pero creo que cuando dices las cosas con el corazón, cuando te atreves como Jesús lo hizo, alguien lo guardará, alguien lo transmitirá y tu mensaje va a crecer. Y creo también en la fuerza del ejemplo, que me parece que es el más poderoso de todos los mensajes. Y seguramente la palabra, la tuya, vivirá mucho más allá que tu propia vida física. Y yo creo que esto nos enseña el maestro que no dejó letra. Esto nos enseña que la palabra más grande de la historia los amó a todos. Y yo creo que nos amó a todos y creyó en todos. Y yo creo que también valdría la pena reflexionar sobre el concepto de sacrificio y creo que vemos esta palabra con temor porque la asociamos con dolor y la reflexión de esta semana creo que nos habla de coherencia, de amor, que nos habla
de en nuestras propias estaciones de vida, las etapas, las caídas, el hacerse responsable de nuestras palabras, de nuestros actos. Y creo que a veces la vida parece que es superior a nuestras fuerzas, a veces la vida parece que nos rebasa, hay veces que dices ya no puede más. Y decía nuestro doctor Héctor Walbor que cuando no puedas más, es el veterinario de mis hijos, que cuando no puedas más, le digas a Dios, Dios, ya no puedo más, te lo dejo a ti. Y creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena preguntarnos qué estás cargando hoy que ya no te pertenece, a quién necesitas perdonar para caminar más ligero y a quién necesitas perdonar para caminar más ligeras, para caminar más ligeros, qué cargas estás llevando que ya no te pertenecen y que de alguna forma no te permiten avanzar, en qué áreas de tu vida se requiere que te reinventes, si tú quieres una especie de nuevo comienzo. Y creo que también la empatía se convierte en un puente importantísimo, más allá de las palabras y de lo que podamos leer. Creo que la forma en que tratamos a los demás dice muchísimo de nosotros y creo también en la esperanza de la transformación. Yo creo que valdría la pena. Yo los veo aquí en el Grafo Café. Nosotros sí hemos abierto diario, como siempre, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 11 de la noche en la Colonia Condesa, Campeche 228. Y si gusta usted estudiar grafología o lenguaje corporal, hágame favor de mandarme un WhatsApp al 55 65 79 98 13. Y yo creo que este tiempo de Semana Santa, en el cual mucha gente se fue de vacaciones, pues creo que también podríamos reflexionar sobre lo que representa históricamente que esta Semana Santa te deje una paz que no dependa de las circunstancias externas, que cuando el ruido del mundo, que va a regresar el lunes, conserves dentro de ti un pequeño santuario de calma, de claridad, que yo creo que es tan importante entre tanto ruido, y recordar que la verdadera espiritualidad se demuestra en cómo tratas a la gente, en cómo te expresas de la gente, cómo escuchas a la gente que quieres, cómo cuidas a tu cuerpo, cómo tratas a todos los seres vivos, pero también cómo perdonas tus errores, los errores de los demás. Y creo que aunque nadie es perfecto, vale la pena reflexionar y tratar de perfeccionarse. Entonces, tomarse los últimos segundos de estos días y únicamente para respirar, para valorar, para agradecer. Fíjate que justamente estábamos a punto de entrar al aire en la Casa de los Famosos y una de mis amigas maquillistas que se llama Nancy, estábamos platicando de qué es lo que piensas al despertar y cuando yo me despierto lo primero que pienso es no manches, ya se me hizo tarde o bueno, o veo a Carlos, a Serafina, a Martina y siento bonito, pero no pienso gran cosa, más que voy muy tarde o cosas así, ¿no? Y ella me decía que había que despertar y que había que agradecer. Y yo creo que la luz, a pesar de tantas cosas, encuentra su camino a través de las grietas, como nosotros podemos encontrar nuestro camino a través del dolor. Y bueno, yo creo que eh, yo creo que valdría la pena una vez más reflexionar y preguntarnos qué tipo de culpas estamos cargando y sobre todo qué cargas no nos están permitiendo avanzar, a quién tenemos que perdonar, qué es lo que tenemos que soltar para poder seguir adelante. Mientras, mándame por favor tu letra. Yo los amo con toditito el corazón. ¿Qué opina usted?